abajo van a ver una opción que dice Closed Caption y les da la opción de activar los subtítulos. Les indicamos que lo pueden hacer de una vez para que puedan ir leyendo así la traducción que nuestros intérpretes van a ir haciendo mediante se desarrollan las intervenciones. Igualmente, les indicamos que durante la actividad vamos a tener una encuesta interactiva que todos están invitados a responder. Son 3 preguntas sencillas. Pueden responderlas a lo largo de la actividad. Igualmente, abajo en las opciones que les da Zoom sobre el chat de participantes y las otras opciones la van a poder encontrar. Los invitamos a acompañarnos y a responderlas. Y pues sin nada más que agregar, les recordamos por favor mantener silenciado su micrófono y apagada su cámara web durante el transcurso de toda la actividad para mantener una buena conectividad y no tener interrupciones a la hora de que nuestros panelistas intervengan. Gracias por su interés, gracias por estar presente. Le daré entonces ahora la palabra a nuestros panelistas, pero primero quisiera presentarles al grupo de expertos internacionales y nacionales que nos van a estar acompañando el día de hoy. En primer lugar, tenemos al señor Michel Forst, quien fue el anterior relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos durante 2 mandatos, es decir, durante 6 años presidió este puesto en la Organización de Naciones Unidas y además tiene una amplia experiencia en temas de derechos humanos, particularmente en relación al derecho de defensores, derechos de niños, personas con discapacidad, extrema pobreza y personas mayores. El señor Forst ha precedido distintos puestos en organizaciones importantes de derechos humanos y agradecemos su presencia el día de hoy. Igualmente nos acompañará a través de video el actual relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, el señor Clément Boulet, quien además ha trabajado también y tiene una alta trayectoria en materia de protección a los derechos humanos, especialmente en la Comisión Africana sobre los derechos de los pueblos y ha trabajado también en distintas coaliciones de protección de derechos humanos y es parte también del International Service for Human Rights. Nos acompaña también en esta oportunidad el señor Vincent Ploton, quien es director del programa sobre incidencia en órganos de tratados de Naciones Unidas del International Service for Human Rights y ha también pertenecido a distintas organizaciones internacionales de promoción y protección de derechos humanos, especialmente con experticia en el ámbito de Naciones Unidas. Tenemos a Mercedes de Freitas, defensora venezolana, directora de la organización Transparencia Venezuela, quien también tiene una amplia trayectoria en temas anticorrupción y derechos humanos. Y finalmente nos acompaña Rigoberto Lobo, director de la organización Promedeum, defensor de derechos humanos de la región andina de nuestro país, también con amplia trayectoria específicamente en derechos a la asociación, reunión y protección a defensores. Nuevamente, gracias a nuestro panel, le damos la palabra entonces al señor Forst. Thank you, Maya. Estimados amigos y amigas, estimados colegas, es un gran placer estar con ustedes hoy. Mi nivel de español no me permite todavía tener un fluido diálogo con ustedes en su idioma, pero me gustaría agradecer a los traductores por su trabajo. It is a great pleasure for me to be here online with you today, and I would like to thank the Centro para los Defensores y la Justicia for inviting me to speak at your meeting. The Centro, like many organizations in Venezuela, is a key partner for the international community. Disculpe, estoy teniendo un problema con el audio de nuestro intérprete.
David, te escuchamos un poco entrecortado. Hasta ahora. David, seguimos teniendo problemas con el micrófono. Claudia, no sé si nos puedes apoyar. Sí, por supuesto. Es un gran placer para mí contactarme vía online con todos ustedes. Quisiera agradecer al Centro para los Defensores y la Justicia por invitarme el día de hoy a hablar en esta reunión. El centro, como muchas otras organizaciones en Venezuela, son compañeros importantísimos de la comunidad internacional. As I have also met with many defenders from Venezuela, I understand that many defenders have left the country, which I can understand, but I also see how it may affect the possibilities to report back, to train new generation of defenders, but also to protect those who are the most at risk. También he escuchado que muchos defensores han dejado el país, lo que puedo entender, pero es algo que afecta las posibilidades de reportar los hechos y de entrenar a las nuevas generaciones de defensores para proteger a aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo. That's why we, Special Rapporteurs, we always recall that the UN and other organizations, as well as embassies, have a duty to protect you and to make sure that you can operate in a safe and enabling environment. Es por esto que los relatores de derechos humanos siempre tratamos de recordarles que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, como las embajadas, tienen el deber de protegerlos y de asegurarse de que puedan trabajar en un ambiente seguro y propicio. And as we see that the current government of Venezuela is pressuring media outlets to self-censor and to limit their level of criticism, as we know that there have been continuous reports of acts of intimidation and death threats against journalists and media workers who have been threatened with legal proceedings, we need strong voices from the community of defenders to disseminate information on the current crisis in the country, which affects the life of hundreds of thousands of Venezuelans. And keeping defenders alive and free to do their work everywhere is absolutely essential for me, and this is what the organization wants to contribute to. Y podemos ver que el actual gobierno de Venezuela está presionando a los medios de comunicación a que se autocensuren y que limiten su nivel de criticismo. Como sabemos, hemos visto diferentes reportes de actos de intimidación y de amenazas de muerte hacia periodistas y trabajadores de las redes sociales, quienes han sido amenazados con procedimientos legales. Necesitamos que haya voces fuertes de parte de la comunidad de defensores para diseminar la información sobre la crisis actual en el país, que afecta la vida de cientos de miles de venezolanos. Mantener a los defensores vivos y libres para que realicen su trabajo alrededor del mundo es absolutamente esencial y es lo que debe contribuir esta organización. You may remember that Venezuela was one of the first countries that I visited when I took over the mandate on human rights defenders. And I was there at the invitation of Feliciano Reina and Ligia Bolivar. And since then, I've met with hundreds of defenders from Venezuela, either in Geneva, in Washington, in Dublin, in Paris, and other places. And I'm still in contact with many of you through social media. Deben recordar que Venezuela fue uno de los primeros países que visité cuando empecé en mi mandato como defensor de los derechos humanos, con la invitación de Feliciano Reina y Ligia Bolívar. Y desde entonces me he reunido con cientos de defensores venezolanos en Ginebra, Washington, Dublín, París y en otros lugares. Me gusta decir que todavía mantengo el contacto con muchos de ellos a través de las redes sociales. And you know that I've left the mandate in May, so I cannot play anymore the same role. But believe me,
The mandate is in good hands with Mary Lawlor, and I'm sure that she will continue to voice your concerns and she will take action by all means to protect defenders in the country. And I also know that Clément Voulet, in his position as Special Rapporteur, has been able to document, but also to meet with you at several occasions, remotely or in person in Geneva, and to also develop guidelines for organizations in the context of the pandemic. En el mes de mayo dejé mi mandato y no puedo jugar el mismo rol que he hecho durante todo este tiempo, pero créanme que el mandato quedó en muy buenas manos con Mary Lawlor y estoy seguro de que ella continuará diseminando las voces y teniendo en cuenta sus preocupaciones, tomando acciones con todas las herramientas que nos permitan los defensores para proteger a los defensores de derechos humanos. Sé también que Clément Voulet, en su posición como relator especial, ha podido documentar muchos hechos, pero también se ha reunido con ustedes en distintas ocasiones, ya sea a distancia o en persona en Ginebra. Y él también ha buscado desarrollar algún tipo de guía para estas organizaciones en este contexto de pandemia. So with Mary and Clément, as well as with other UN special rapporteurs, you know that you have strong voices supporting your cause and raising awareness with the international community in Geneva or in New York. Con Marie y Clement, también, como también con otros relatores especiales de las Naciones Unidas, deben saber que tienen una voz fuerte para apoyar su causa y para crear, para diseminar todo lo que está ocurriendo con la comunidad internacional. And like many, I've also followed with great concerns the reports sent by networks to me, by organizations, by defenders in the beginning of the pandemic, and I've been really appalled to read on my social media testimonies of arbitrary rates of torture, abduction, killings of hundreds, if not thousands, of defenders. I've also been informed of the raid by the Special Action Forces of the Venezuelan police on the headquarters of Acción Solidaria, dedicated to care people with HIV and address the country's health crisis. Con problemas con el micrófono. Claudia, por favor, si puedes seguir. Okay. Como muchas personas, he seguido con gran preocupación los informes que me han sido enviados a través de las redes sociales, organizaciones y por otros defensores desde el principio de esta pandemia. He sido llamado a leer en las redes sociales testimonios de arrestos arbitrarios, torturas, asesinatos, secuestros y cientos de miles, por cientos de miles de defensores. Y me ha sido informado que han habido redadas por las Fuerzas de Acción Especial, conocidas como FAES, en Venezuela. En el lugar donde se encuentra la Acción Solidaria, un lugar que se ocupa de cuidar a las personas con SIDA y de hablar sobre la crisis humanitaria que enfrenta nuestro país. And like maybe some of you, or most of you, I've also read the recent report by the UN fact-finding mission reporting that Venezuelan authorities, but also security forces, have since 2014 planned and executed serious human rights violations
some of which amounting to crimes against humanity, and concluding in the report that the killings appear part of a policy to eliminate unwanted members of society under the cover of combating crime. Y como leído los informes recientes que han salido por la misión de determinación de los hechos, que han sido reportados por las autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad desde el 2014. Han sido planeadas y ejecutadas algunas violaciones graves contra los derechos humanos. Algunos inclusive podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Y concluir que este informe concluyó que los asesinatos parecen ser parte de una política para eliminar a los miembros no deseados de la sociedad, bajo el pretexto de combatir el crimen. And to be honest, I'm also at the same time happy to see that the Office of the High Commissioner for Human Rights, despite the COVID crisis, has been able to pressure, to document, and also to pressure the Venezuelan authorities with concrete results. I know it's not enough for you, and I know that you have higher expectations, but you need to trust and to support the Office of the High Commissioner for Human Rights in Venezuela. Y para ser honesto, al mismo tiempo me hace muy feliz ver que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene un rol importantísimo en la documentación de estos crímenes, a pesar de la crisis del COVID, y que ha sido capaz de poner presión sobre las autoridades venezolanas con resultados concretos. Sé que esto no es suficiente, sé que tienen expectativas más altas, pero necesitamos confiar en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. To conclude, because I see that time is running, I would like to share with you a sort of a 4-point checklist that I had prepared in the past for defenders like you facing a strong human rights crisis. First one, you cannot be on all fronts, but you have to make sure that all fronts are covered, meaning that all parts of Venezuela are monitored, that all rights are addressed, that no groups of victims is left out, especially women, children, and ethnic minorities, and also migrants. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes una lista con 4 puntos que preparé para los defensores como ustedes que se encuentran en una terrible crisis de derechos humanos. El primer punto es que no podemos estar en todos los frentes, pero tenemos que asegurarnos de que todos los frentes estén cubiertos. Es decir, todas las partes de Venezuela están siendo monitoreadas, todos los derechos están siendo tratados y ningún grupo de víctimas puede ser olvidado, especialmente las mujeres, los niños, las minorías étnicas y los inmigrantes. The second point is to make sure that you in Venezuela you can bridge the gap between standards and practice. You have to identify the gap in laws. You have to campaign for legislative changes, institutional development, and local protection mechanism. Monitoring implementation, reporting abuses, and calling for an end to impunities. This is all part of the same continuum, and they should be all covered adequately. This is for me the best way to prepare the future for the country. Okay. Tenemos que encontrar dónde están las faltas a las normas y a las prácticas. Identificar qué falta en materia de derechos. Tenemos que buscar cambios legislativos, tenemos que buscar el desarrollo institucional y la protección local de todos estos mecanismos. Tenemos que monitorear la implementación y el reporte de los abusos y llamar al término inmediato de la impunidad. Todo esto es parte del mismo plan y todo debe ser cubierto de la misma manera, con las mismas ganas. Esta es la mejor manera para prepararnos, para preparar el futuro de nuestro país. So the third point is you have to call publicly all perpetrators to account. States, non-state actors, business leaders as well as military leaders,
And when justice cannot be done at home in Venezuela, it should be pursued at the international level. And you have to ensure that all perpetrators receive a fair trial, including those who are responsible for reprisals against those who cooperate with the UN and with other regional mechanisms. Tenemos que hacer responsables a todos los perpetradores, actores gubernamentales y no gubernamentales, líderes y también líderes de negociantes y también líderes militares. Y cuando la justicia no pueda alcanzarse en Venezuela, debe ser perseguida a nivel internacional. Deben asegurarse de que todos los perpetradores reciban un juicio justo, inclusive aquellos que son responsables por las represalias en contra de aquellos que están cooperando con las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales. And the fourth and last point, and that will be my conclusion, you in Venezuela, in the human rights movement, you have to be the change you want to see in the world. You have to work in solidarity, in transparency. You have to sustain democratic participation amongst your members. You have to ensure leadership, accountability, and political independence. Thank you very much. Muchas gracias por su atención. Y el cuarto y último punto es que ustedes como movimiento de derechos humanos deben llevar el cambio que quieren ver en el mundo. Tienen que trabajar en solidaridad y transparencia. Tienen que trabajar en solidaridad y transparencia y apoyar la participación democrática de todos los miembros, así como asegurar el liderazgo y la independencia política. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup, señor Forst. Muchísimas gracias al señor Forst. Su intervención es muy importante para nosotros porque, como él bien decía, desde el inicio de su mandato, uno de los primeros países que visitó en calidad de visita académica fue Venezuela y sostuvo reuniones con muchos de nosotros, y a partir de allí ha construido una relación muy estrecha para velar por la protección efectiva de quienes defienden y exigen derechos humanos en el país. Y rescato sus conclusiones y la importancia de saber que, a pesar de los riesgos, a pesar de los contextos adversos y restrictivos a los cuales nos enfrentamos, es importante seguir manteniéndonos en esta lucha contra la impunidad, por el respeto y garantía de los derechos, pero hacerlo también de forma protegida, no cesar en alzar nuestras voces y hacerlo de forma conjunta, y seguir trabajando porque el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger derechos. Antes de darle la palabra al relator Clément Boulet, como les indicaba, para quienes se conectaron tarde, no nos va a poder acompañar el día de hoy debido a compromisos en el Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, nos ha enviado un video con su mensaje. Les recordamos a quienes ingresaron después o tardíamente que en la parte de abajo de la pantalla de Zoom podrán encontrar la opción de Closed Captions. Les indicamos que la deben activar, ya que para la transmisión del video estaremos haciendo la traducción vía subtítulos y podrán verlos únicamente si activan esta opción. Sin más nada que agregar, procedemos entonces a la transmisión del video que el relator Clément Boulet ha compartido para nosotros el día de hoy. Good morning, good afternoon, all of you participants and the panelists and the fellow panelists, in particular Michel Forst and my other colleagues and friend Vincent. I would like first to start by thanking the Center for Human Rights Defenders and Justice of Venezuela for holding this round of talk on the importance of human rights defenders in the context of the COVID-19 pandemic and the increase in criminalization.
I know Venezuelan NGOs and civil society in general were operating in a very difficult environment before the pandemic. The situation has sadly deteriorated. I express my solidarity to human rights defenders working on the ground. I'm sorry because I'm not able to attend this talk directly, as I have a conflicting webinar at the time proposed by the organizer. But be reassured that I'm still with you, and in case you have any questions or any issue you would like to ask me, please reach out to the Secretariat, to OSHA, or you have my email, the organizer have my email. Freedom of association and peaceful assembly in time of crisis. The COVID-19 pandemic has posed unprecedented challenges to human rights around the world, including to the exercise of the right to freedom of peaceful assembly and of association. Many governments have responded to the pandemic with a human rights perspective. I applaud those efforts. But in this month, I have received information that indicated quite the opposite, worrying trends and limitation on both the rights to peaceful assembly and on civil society ability to support an effective response and recovery. We continue to see the adoption of sweeping emergency laws and measures to rule by decree. Some of the measures adopted have been geared towards cementing control and cracking down on opposition figures rather than ensuring public health. A trend towards the militarization of crisis management is similarly worrying. Excessive use of force to disperse gathering, killing, and mass arrest. Elections are being postponed in all regions of the world owing to the COVID-19 pandemic without full transparency or consultation with civil society. Civil society organizations, including trade unions, are also facing numerous restrictions on their work, from lack of access to necessary personal protective equipment to continue to their work safely to retaliation and imprisonment. Several states have adopted new measures penalizing the spreading of fake news or have increased reliance on similar provision of law already in place. But during times of crisis, such as COVID-19 health emergency, effective responses are those that respect human rights and involve civil society. Indeed, the effectiveness of measures to defeat the COVID-19 pandemic depend on the ability of government to secure people participation and trust. There is a well-documented correlation between the violation of public freedom, including association and assembly and expression on the one hand, and the erosion of government credibility and the risk of conflict on the other hand. By contrast, respect for these fundamental freedoms can empower communities to respond and adapt to change brought by the crisis and to be better prepared for similar emergency in the future. In April 2020, I expressed my concern about this issue and launched a set of 10 guiding principles that provide recommendations to states and other key stakeholders to ensure their response to the COVID-19 pandemic do not infringe upon the right to freedom of peaceful assembly and of association. The guidelines are based on the premise that the effectiveness of measures to defeat the COVID-19 outbreak depend on the ability of the government to secure people participation and trust, as I mentioned before. No country or government can solve the crisis alone. Civil society organizations should be seen as strategic partners
in the fight against the pandemic. But most importantly, civil society will have an important role in helping countries mitigate, adopt, and transform from the devastating and long-term socio-economic development effects of this crisis. The guideline covers 10 areas. I will not address them all here. These principles aim to ensure that the measures adopted by the countries to address the COVID-19 threat are in line with their international human rights obligation. For example, Principle 1 reiterates basic human rights principles, such as that limitation should be in accordance with the principle of legality, proportionality, and necessity, that blanket restrictions should not be allowed, avoid discriminatory application of the law. The guideline also called for foreseen exemption for civil society, in particular those monitoring human rights, trade union, mutual aid, humanitarian and social service organization, and journalists. Lockdown and movement restriction, when necessary, should not prevent the work of all civil society organizations. The COVID-19 crisis is not used as a pretext to curtail fundamental rights. The arrest of human rights defenders, opposition leaders during COVID-19, and the arbitrary and selective application of emergency measures or fake news laws cannot be justified under international human rights law. Internet shutdown can never be justified, much less during COVID-19 time. Protests during COVID-19 time is still protected, and any restriction should be proportionate. We saw recently that in many countries, people are able to come together on the street to express their dissatisfaction on the measure taken by the states, and at the same time, they are able also to respect the health measure, wearing masks, keeping social distance. It means that protest is still possible, and governments should put necessary measures in place to ensure that people can protest safely without any impact on the health, public health. Consultation with civil society communities and other entities are organized before the adoption and the implementation of these measures. Consultation with civil society is key for mitigation, adaptation, and recovery. Consultation is crucial in the electoral process and decision-making. Consultation is essential between workers, trade union, and their employees. Democratic institutions and processes need to survive the crisis. The year 2019 was marked by unprecedented wave of protests around the world, including Venezuela. As I said in my guidelines, the current crisis is unlikely to alleviate these demands. If anything, the economic downturn caused by the crisis, combined with financial measures that enhance inequality, will only serve to exacerbate underlying causes. It is vital in this context that state response to the crisis take citizen demand fully into account, and that states take measure to adopt more democratic governance structure, to enhance right protection and fulfillment, to reduce inequality, and to ensure that the transition to greener and more sustainable energy sources receive increased support and attention. Thank you for your time, and I wish you success in today's conversation. I thank you for your attention, and I hope to receive feedback for this important conversation and follow-up action that will be needed from me as a special rapporteur on freedom of peaceful assembly and association. Thank you very much.
Agradecemos entonces el video que el relator Clément Boulet nos compartió especialmente para el día de hoy, y es importante destacar lo que él planteaba, especialmente en contextos como el venezolano, donde el ciudadano no ha dejado de manifestar, no ha dejado de exigir sus derechos a pesar de la represión, a pesar de la política de Estado de criminalización a la manifestación pacífica, y resaltar pues cómo incluso en el marco del COVID-19 han seguido saliendo a las calles a exigir la garantía de sus derechos, y cómo así han sido perseguidos, han sido detenidos arbitrariamente, y organizaciones de derechos humanos como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social han documentado estos patrones represivos. Nosotros desde el Centro para los Defensores y la Justicia hemos visto cómo este patrón de ataque a los líderes sindicales, a los actores humanitarios, a los defensores y defensoras de derechos humanos se sigue agudizando bajo la lógica del enemigo interno. Solo en agosto documentamos 12 nuevos hechos que en septiembre ya van en incremento, y en el marco del estado de alarma, que se supone debería servir para proteger y garantizar los derechos de la población en un contexto de crisis humanitaria, de emergencia humanitaria compleja que se empeora con esta crisis por el COVID-19, pues el Estado, lejos de dar respuestas efectivas, ha seguido atacando, y solo durante el estado de alarma, es decir, del 13 de marzo al 31 de agosto, hemos documentado 106 agresiones y obstaculizaciones contra personas que defienden y exigen derechos humanos. En este sentido, hay que resaltar lo dicho tanto por el relator Clément Boulet como por el señor Michel Forst, de que existan entornos propicios y seguros para que quienes defienden derechos humanos puedan hacerlo sin temor a represalias, y que el Estado además está obligado a respetar el derecho a defender derechos humanos conforme a la Declaración para Defensores de Naciones Unidas. En este sentido, doy la palabra a nuestro siguiente panelista, Vincent Ploton, quien es el director de desarrollo y promoción de órganos de tratados del International Service for Human Rights. Adelante, Vincent, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y igualmente quiero agradecer al Centro para los Defensores y la Justicia por la invitación. También agradecer y saludar con mucho cariño a los amigos y amigas que están presentes hoy, a los y las participantes y panelistas. Igualmente les pido disculpas por mi español, que es un poco oxidado, pero voy a intentar hacer mi presentación en español, con de vez en cuando, yo creo, un poco de inglés será. Quisiera compartir con ustedes sobre cuatro ejes, cuatro puntos en relación con la situación en Venezuela. Yo empecé a trabajar en relación con Venezuela, también como Michel Forst, por invitación de Feliciano Reina, Ligia Bolívar y otras grandes defensores en Venezuela. En el 2015, en antelación del examen de Venezuela por el Comité de Derechos Humanos y el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este año se realizaron tres exámenes por los órganos de tratados de Naciones Unidas de Venezuela. Y ya en Venezuela, yo creo que es importante mencionar que esto ya hace 5 años, pero ya había una crisis humanitaria en Venezuela. Yo he trabajado en varias partes del mundo, he viajado en varias partes del mundo, pero nunca había viajado en un país donde había ausencia de agua potable, donde había ausencia de cosas como la leche, el papel higiénico, y ya era una situación tremenda en Venezuela. Entonces, pueden todos y todas imaginarse cuál fue mi reacción cuando leí un informe de un relator especial de Naciones Unidas, que fue el único que visitó Venezuela, Alfred de Zayas, y que cuando estuvo en Venezuela empezó a mandar fotos en Twitter que decían que no había escasez en Venezuela, que no había crisis humanitaria, cuando yo mismo había sido testigo directo de la situación muy tremenda en el país. Quiero empezar con una nota de optimismo. Porque yo siempre, cuando tengo oportunidad de intercambiar, y siempre es un gusto tener la oportunidad de intercambiar con ustedes, con defensoras y defensores de Venezuela, me siento muy inspirado. ¿Por qué? Porque ustedes son una inspiración para nosotros
los que estamos en el sistema internacional y el rol nuestro es de apoyarles a ustedes. Son una inspiración ustedes porque la manera de la cual han usado los mecanismos internacionales en los últimos 5 años es una inspiración. Yo creo que para muchos movimientos de personas defensoras, los hechos, los desarrollos, lo que ha pasado con Venezuela en Naciones Unidas, en los mecanismos institucionales de Naciones Unidas en los últimos años, es una fuente de inspiración. En muchos países se quisiera lograr lo que se ha logrado en Venezuela, varios informes del Consejo de Derechos Humanos, el establecimiento de una misión de determinación de los hechos. Obviamente vamos a hablar un poco de los findings, de los resultados de esa misión. Para nosotros es una inspiración y yo creo que para muchos países en el mundo ustedes son una fuente de inspiración. Voy a enfatizar un poco cuáles son las buenas prácticas y cómo desde Ginebra, donde estoy yo, estamos analizando lo que ha sido el proceso de incidencia de las organizaciones de defensores en Venezuela. Estoy impresionado por el trabajo en coalición. El número de coaliciones en Venezuela, el nivel de cooperación entre ONGs es impresionante, es muy eficaz. Estoy impresionado por las campañas de comunicación que ustedes han llevado a cabo. Cuando estuve involucrado en los exámenes de Venezuela por órganos de tratado, quedé muy impresionado. Nunca había visto campañas de comunicación tan elaboradas como las de Venezuela. O sea, yo entiendo que en Venezuela se habla de Twitterzuela, pero no recuerdo cualquier otra situación, cualquier otro país donde se había usado tanto redes sociales, medios de comunicación para hacer incidencia, para hacer cabildeo, para hacer diseminación y outreach. También los contactos con los medios de prensa a nivel nacional e internacional. Yo veo hemos visto que hay conexiones entre los movimientos de defensores y la prensa, que obviamente es muy, muy importante en términos de difusión a nivel nacional. Y también yo creo que los movimientos de defensores venezolanos han sido muy eficaces en términos de la incidencia del cabildeo, no tan solo con los mecanismos en Ginebra, pero también con los estados, porque obviamente cuando uno habla de mecanismos como el Consejo de Derechos Humanos, la incidencia se lleva a cabo con estados y obviamente ha habido un trabajo tremendo con el Grupo de Lima, muchos grupos, muchos están presentes hoy y la labor, el cabildeo que hemos visto desde aquí en Ginebra, que ustedes han llevado a cabo, nuevamente ha sido una fuente de inspiración. Entonces, como les comparto, me parece que hay razones por ser optimistas, a pesar de la situación tremenda en Venezuela. Obviamente, Michel Faust y Clément Boulet han hablado y los colegas van a hablar de la situación en Venezuela, que es obviamente muy complicada, tremenda, las amenazas, etcétera. Pero yo tengo la convicción personal de que la presión que han ustedes logrado a mantener a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas, la presión que han logrado mantener sobre el régimen venezolano contribuye a que las cosas no pueden ser peor. Yo me imagino que para muchos de ustedes tener que estar pensando, pero ¿cómo podría ser peor? Y yo creo que desafortunadamente en materia de derechos humanos, muy a menudo nos damos cuenta de que no hay fondo en términos de los horrores que pueden ocurrir. No hay límite en términos del horror. Y yo creo que la situación podría ser desafortunadamente aún peor en Venezuela y hasta ahora los logros de los mecanismos y los logros de ustedes han permitido de que de alguna forma las cosas no estén aún peor en Venezuela. Ahora, quisiera hacer un corto análisis de lo que han sido los aportes de los mecanismos internacionales en relación con Venezuela en años recientes. En los últimos 10 años, los procedimientos especiales han adoptado 81 comunicaciones, bastante, en promedio 8 por año en relación con Venezuela. Sin embargo, solamente en la mitad de los casos, 41, ha habido una respuesta del Estado. Entonces uno ya empieza a ver
este reto, esta tendencia que ustedes han subrayado en redes sociales, que es que Venezuela no cumple. Es decir, mitad de las comunicaciones de procedimientos especiales de Naciones Unidas no reciben respuesta adecuada por parte del Estado. Y como ya lo he mencionado, solo ha habido una visita de un procedimiento especial, visita oficial, que fue la de Alfred de Zayas, que como todos ustedes saben, no fue una visita independiente, solo se reflejó el punto de vista del Estado del régimen venezolano. En términos del EPU ahora, del examen periódico universal, en el último examen de Venezuela se hicieron 9 recomendaciones en relación con personas defensoras por parte de Georgia, Italia, Letonia, Costa Rica, República Checa, Irlanda y Bélgica. República Checa hizo 2 recomendaciones sobre las personas defensoras y una recomendación muy interesante, por lo menos para mí, fue la de Bélgica, que enfatizó el rol positivo de personas defensoras, la obligación del Estado de reconocer el rol positivo de personas defensoras. Para nosotros en el Servicio Internacional, este es un tema muy importante. Estamos trabajando con los socios nuestros, con los movimientos para desarrollar y mejorar la manera de que presentamos la labor de las y los defensores, no como una amenaza, como a menudo se está presentando en contextos como el de Venezuela, pero por lo contrario, personas defensoras son una fuerza positiva que están aquí para proteger tus derechos, mis derechos, los derechos de todas y todos. Ahora, quisiera hablar un poco sobre los exámenes de los comités, de los órganos del tratado. Como lo mencioné, fueron 3 exámenes que se llevaron a cabo en el 2015. El Comité de Derechos Humanos adoptó 2 recomendaciones relacionadas con personas defensoras, recomendaciones detalladas. Una de las 2 recomendaciones está relacionada con las amenazas, actos de hostigamiento y declaraciones descalificatorias que se hicieron en contra de personas defensoras durante el propio examen de Venezuela. Ustedes conocen mejor que yo los problemas que han habido en emisoras televisoras como la con el Mazo Dando y otros medios de comunicación que se han usado por el régimen para descalificar la labor de las personas defensoras. Y eso ha sido una preocupación muy importante para los mecanismos de Naciones Unidas. Y lo que es interesante con el Comité de Derechos Humanos es que una de las recomendaciones relacionadas a personas defensoras es una recomendación urgente. Es decir, el Estado parte tiene un plazo reducido para cumplir con la recomendación, para implementar la recomendación. Pero Venezuela nuevamente no cumple. Venezuela no cumplió. Venezuela nos presentó un informe de seguimiento al Comité de Derechos Humanos. Entonces, el comité finalmente adoptó un grado que refleja el hecho de que hay falta de cumplimiento por Venezuela, el grado D, que refleja el hecho de que Venezuela no cumple. Es interesante destacar que Venezuela es uno de los pocos estados que no presentan informes de seguimiento. La mayoría de los estados partes al pacto presentan informes de seguimiento, incluso estados que están conocidos por no cumplir con recomendaciones. No cumplen con recomendaciones, pero sí presentan información de seguimiento porque quieren esperar tener grados positivos. No fue el caso de Venezuela, no ha habido informe de seguimiento y el informe periódico está atrasado desde julio de 2018. Ahora, Comité contra Tortura en el 2014 también adoptó una recomendación detallada sobre la protección de personas defensoras y periodistas. Ahí sí, el Estado presentó un informe de seguimiento en relación con la recomendación sobre personas defensoras, pero el Comité contra Tortura adoptó un grado que reconoce que Venezuela no cumplió con la recomendación del comité, y el informe periódico de Venezuela para el CAT, para el Comité contra Tortura, está atrasado desde noviembre del 2018. Ahora, el otro comité que examinó a Venezuela fue el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2015. Igualmente,
este examen tuvo lugar un mes solo después del examen del Comité de Derechos Humanos, y también, desafortunadamente, continuó la campaña de desprestigio por parte del régimen hacia las personas defensoras, y hubo una reacción clara del comité. Adoptó una recomendación pidiendo al Estado de que tome medidas para acabar con todas formas de intimidación o amenaza hacia personas defensoras. A nivel personal, puedo compartir una anécdota con ustedes, que fue que cuando se llevaron a cabo esos exámenes de Venezuela, nosotros fuimos testigos de momentos en los cuales personas defensoras de Venezuela lograron discutir con representantes del Estado en Ginebra, cuando estas discusiones nunca podrían llevarse a cabo en Caracas. Y de hecho, los propios defensores nos dijeron: esta persona con la cual acabo de discutir, no puedo hablar con ella en Caracas, es imposible. Entonces, yo creo que es interesante en términos de las oportunidades que se pueden presentar cuando hay exámenes de los estados partes, en términos de diálogo entre el estado parte y las ONGs, incluso en un contexto de represión nacional como es Venezuela. El informe periódico para este comité sobre derechos económicos, sociales y culturales de Venezuela está también atrasado desde junio de este año. Yo creo que es importante también mencionar de que informes periódicos están atrasados para el comité sobre discriminación en contra de las mujeres, el comité sobre eliminación de discriminación racial desde 2016 y comité sobre derechos del niño desde julio de 2020. El único examen que está por realizarse para Venezuela es el examen del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El primer examen, se presentó el primer informe periódico recién por parte de Venezuela, pero para los otros comités, nuevamente, hay una tendencia que Venezuela no cumple. Ahora, mi enfoque no es sobre el Consejo de Derechos Humanos, pero no puedo evitar mencionar el hecho de que el cabildeo, la incidencia de los movimientos de ustedes al nivel del Consejo ha sido muy impresionante. Han logrado, a través de su colaboración con los estados del Grupo de Lima, con otros estados, lograron que se obtengan varias resoluciones sobre Venezuela. Les puedo contar que desde la perspectiva de Ginebra, en muchos países los defensores quisieran tener una resolución, una sola resolución, y ya es un sueño obtener una resolución. Países como Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces, el hecho de que han logrado obtener resoluciones sobre Venezuela es un logro tremendo, y es obviamente por el labor tremendo que se ha realizado por parte de ustedes en Ginebra. Y el trabajo de documentación que realizan también. También quería enfatizar un desarrollo, un aspecto que me parece importante, que es el establecimiento del equipo de la oficina de la alta comisionada en Caracas, que se realizó el año pasado. En ese sentido, les recomiendo que participen el próximo 28 de septiembre a la presentación pública de un informe muy detallado, muy completo, realizado por las y los colegas de Alerta Venezuela sobre el rol de la Oficina del Alto Comisionado en Caracas. Es un informe muy detallado, muy interesante, que enfatiza 14 puntos positivos logrados a través de la presencia de la oficina, pero también que destaca varios desafíos. Seguramente ustedes recuerdan que en el pasado han habido desafíos con el equipo de país de Naciones Unidas, incluso momentos en los cuales Naciones Unidas no reconocieron la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, que fue realmente problemático. Ahora bien, me dijeron que tengo 12 minutos, no sé cuánto me queda, pero voy a pasar al punto siguiente. Quería hablar un poco, me pidieron hablar un poco sobre lo que fue el impacto del virus, y Michel Forst ya lo ha mencionado, Clément Goulet también. Entendemos que Venezuela es un contexto en el cual el derecho a la salud no se puede realizar, y quiero animarles a que se acostumbren a usar
el mecanismo de quejas del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dado que este comité es el que protege el derecho a la salud y en el contexto venezolano nos realizamos que es un derecho que no es totalmente realizado. En el tema de represalias, ya se ha mencionado de que obviamente Venezuela es un contexto nacional el que preocupa mucho los mecanismos internacionales por las represalias. El informe más reciente del secretario general de Naciones Unidas menciona 3 casos en Venezuela: el caso de Provea, el caso de la jueza Fiuni y el caso de Fernando Albano. Obviamente estamos también pendientes y preocupados por actos de hostigamiento en contra de colegas de Acción Solidaria que están con nosotros hoy. Les mandamos un gran saludo y estamos muy preocupados y pendientes por la situación. Yo quiero terminar, y ahí voy a tomar un minuto, quiero terminar con lo que vemos nosotros como oportunidades para ustedes. Obviamente, compartimos la excitación, la emoción por los resultados de la misión de establecimiento de los hechos. Yo creo que hay un nivel, se ha logrado un nivel, de alguna forma, el nivel más alto que se podría esperar de alguna forma. La misión determina que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la misión está diciendo ahora se necesita un proceso judicial, ya bien sea a nivel nacional o a nivel internacional con la Corte Penal, pero ya estamos hablando de la Corte Penal Internacional. Y quiero compartir una anécdota con ustedes. En el 2015, la Biblioteca de Naciones Unidas en Nueva York dijo que el libro más popular de este año en Nueva York había sido ¿qué? Un libro sobre impunidad para jefes de Estado para crímenes internacionales. ¿Esto qué significa? Significa que los jefes de Estado están preocupados por el tema de justicia internacional, están preocupados por los temas por los cuales podrían estar enjuiciados a nivel internacional. La última oportunidad, hay bastante oportunidades en términos de los tratados que Venezuela no ha ratificado, pero nos enteramos de que nunca se ha usado un mecanismo importante, que es el mecanismo de alertas tempranas y acciones urgentes del Comité sobre Discriminación Racial. Se ha usado en todos los países vecinos de Venezuela, en Brasil, Surinam, en Colombia, etcétera, pero nunca se ha usado en Venezuela. ¿Para qué sirve ese mecanismo? Puede ser muy útil cuando hay, por ejemplo, proyectos de desarrollo que afectan a poblaciones indígenas y que no hay consentimiento previo de esas poblaciones. Es un mecanismo que ha sido utilizado en muchos países y que ha logrado a veces prevenir que se lleven a cabo proyectos que afectarían a pueblos indígenas. Entonces, les animo mucho también a que hagan uso de este mecanismo. Muchas gracias y lamento haber pasado los 12 minutos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Vincent. Muy importante todo lo que nos comentas, porque a veces parte de la problemática en temas de protección o de trabajo de quienes defienden derechos humanos es no conocer los distintos mecanismos a los cuales pueden acudir, no solo para denunciar y acompañar a las víctimas, sino que también tienen mandato para brindar protección en caso de algún tipo de represalia o acción u obstaculización en su contra. En eso destacar, pues, cómo incluso comités como el de Derechos Humanos o Comité contra la Tortura han emitido recomendaciones específicas en relación al cese de la criminalización u obstaculización, información o comunicaciones conjuntas que procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos como las relatorías han hecho sobre protección a defensores, incluyendo el más reciente del anterior relator Michel Force y actual relator Clément Boulet, donde hablaban específicamente sobre las obstaculizaciones en temas de impedimento de registro a organizaciones de derechos humanos y fundaciones. Conocer todos estos mecanismos es sumamente importante para mejorar nuestro trabajo y para saber que instancias internacionales también velan porque se respete el derecho a defender derechos humanos. Antes de darle la palabra a nuestra siguiente ponente, Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional, les recordamos que si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través de la opción del chat. Al finalizar las ponencias de nuestros expertos, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Adicionalmente, les recordamos que abajo en las opciones de Zoom encontrarán una encuesta a la cual les invitamos sumarse y responder. Sin nada más que agregar, adelante y bienvenida, Merchi.
Muchísimas gracias a todos, un cariño afectuoso a todos mis compañeros del panel y a todas las personas que que están participando en este conversatorio. Veo a mucha gente en esta lista de participantes a las que admiro profundamente por todo lo que estaba diciendo Vincent, ¿no? Por todo el trabajo estupendo que se ha hecho en estos largos años que hemos estado sufriendo toda esta calamidad. Quiero agradecer, por supuesto, especialmente a Mariana, nuestra querida Mariana, que yo me la quiero robar, y al Centro para los Defensores de la Justicia, por su estupendo trabajo, muy importante iniciativa que espero siga adelante, y la verdad espero no necesitar. Yo siempre digo que cuando me suena el teléfono los miércoles en la noche, muy tarde, ya estoy temiendo porque es Mariana diciendo que me estaban nombrando en el canal del Estado para alguna cosa no grata, ¿verdad? Tengo una breve presentación. Mariana me había pedido que que me concentrara en mostrar qué se puede hacer o qué estamos haciendo a pesar de la crisis y a pesar de la represión, del miedo que genera este Estado poderoso, y también en particular en medio de la pandemia. Entonces, yo quería comenzar pues explicando por qué, a pesar de que nosotros no trabajamos en lo que tradicionalmente se entiende como el espacio de lucha de los defensores de derechos humanos, pues nosotros desde hace mucho tiempo nos hemos metido, y Vincent debe acordarse, nosotros yo creo que hace 3 informes de Examen Periódico Universal ya presentamos un informe intentando visibilizar ese nexo causal entre corrupción y afectación de derechos, ¿no? No ha sido un trabajo fácil y todavía seguimos en ello. Pero en particular para iniciar esta conversación acerca de, bueno, ¿qué podemos hacer los defensores y qué estamos haciendo los defensores? Que yo cada día veo más trabajo y más posibilidades, a pesar de que hay muchas personas que no tienen ninguna esperanza, nosotros tenemos mucha. Y particularmente porque vemos día a día cómo la corrupción ha debilitado la estructura que está llamada a garantizar los derechos humanos. Si nosotros pensamos en qué hace falta realmente desde cualquier Estado para garantizar el cumplimiento de derechos humanos, pues hace falta una estructura institucional, ¿verdad? Un Estado que tenga hasta sus raíces involucrado la defensa de los derechos y estructurada en función de ello. Bueno, en Venezuela no solamente no es así, sino que además la corrupción ha mellado toda la institución pública. Nosotros nos encontramos, nosotros decimos casi que no existe la institucionalidad, porque yo voy a dar entrada aquí a las personas en la pantalla que me aparecen, porque la corrupción ha cooptado el Estado en su conjunto, lo que ha impedido que se cumplan las funciones y las atribuciones, las competencias, el rol que tiene cada una de las instituciones. La Contraloría General de la República no controla a la corrupción dentro del Estado, no la señala, no publica, no persigue a quien no lo hace. La Fiscalía General de la República no investiga los casos de corrupción, entonces no hay sanción. El Tribunal Supremo está a la orden del grupo que controla el poder del Estado de Venezuela, con lo cual garantiza la impunidad, pero además tampoco nos da garantías de los servicios públicos, porque en Venezuela no hay luz, porque no hay agua potable, como recordaba Vincent, que es un drama desde hace muchísimos años, porque no tenemos seguridad, porque somos uno de los países con un índice de homicidios más altos del mundo, porque no hay gas, porque la gente tiene que salir a protestar diariamente porque no tiene gas para cocinar, tampoco tenemos gasolina, entonces no hay la distribución hasta de los alimentos se complica. Bueno, todo eso ocurre y nosotros lo hemos estado documentando, y eso ha sido una de nuestras grandes tareas, documentar por qué ocurre cada una de estas cosas. En el caso, para dar un ejemplo, ¿por qué no hay electricidad?
que es vital para la salud, para la educación, para todo, bueno, para la producción de alimentos, para la producción de bienes y servicios. Bueno, porque solamente desde el año 2010 hasta el 2014 se aprobaron 40 contratos, de los cuales nosotros hemos podido identificar un sobreprecio de 23.000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto quizás de varios países de Centroamérica juntos. Estamos hablando de montos tan extraordinarios que lo que implica es que estamos hablando de que la corrupción es el gran enemigo de la defensa, accesibilidad y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y esto nosotros queremos mostrarles lo más rápidamente posible a qué nos enfrentamos en la lucha contra la corrupción. Bueno, nosotros hemos podido identificar la presencia de la red de corrupción venezolana en 69 países. No estamos diciendo que es que se nos ocurrió escribir esa lista de nombres de países. Nosotros hemos identificado empresas, negocios de esta red de corrupción en esa larga lista de países que ustedes ven en esa lámina. Pero además, por eso quería mostrar el PowerPoint, porque es mejor ver los números en la pantalla. Nosotros ya hemos identificado que hay 21 países que tienen abiertos 86 casos de corrupción contra corruptos venezolanos. Imagínense en cada uno de esos 21 países que se están dedicando policías de investigación, fiscalías contra la corrupción, el lavado de dinero y delitos afines, tribunales dedicados a investigar, procesar y sancionar a corruptos venezolanos, aparte de esa red de corrupción de Venezuela. Eso significa recursos de muchos países dedicados a la lucha contra la impunidad y la corrupción en Venezuela. Eso ha involucrado a un número de personas importantes, pero además solamente de los 86 casos, solamente 42 mencionan montos, porque no hemos tenido acceso al expediente completo, porque está todavía en proceso, no están públicos, y solamente de 42 casos que mencionan el monto que está involucrado, estamos hablando de 30.000 millones de dólares. O sea, con esto lo que les quiero decir es que la red de corrupción es una cosa muy poderosa, y esa red es tan poderosa que tiene control de bufetes, de auditoras, de empresas de contabilidad, pero también de parte de la estructura del Estado. Eso, sin embargo, por supuesto, como ustedes saben, no nos amedrenta. Por el contrario, entendemos que hace falta muchísimo más trabajo. Y ese trabajo se hace cada día más importante porque hace falta documentar con mayor precisión, denunciar con mayor inteligencia, buscar esos espacios de denuncia. Yo agradezco mucho todos los comentarios de Vincent, porque nos da idea de que hay un mundo y un universo de cosas que todavía tenemos que tocar, que podemos movilizar. Seguramente Feliciano y Mariana pues nos podrán ayudar muchísimo a todos nosotros en eso. Hace falta entonces diseñar mecanismos con estrategia y hace falta sobre todo mucha innovación. Nosotros nos dedicamos, y este era creo que lo que me había pedido Mariana, contarles qué hacemos. Bueno, además de registrar, documentar, nosotros hasta tenemos bases de datos abiertas en la página de Vendata para que la gente pueda seguir investigando. Bases de datos que nos cuestan muchísimo levantar porque la información pública no existe en Venezuela. El secreto es la norma y la opacidad ha ido registrándose y documentando y legalizándose desde el 2003 en particular. Nosotros no cesamos en la investigación a nivel nacional, pero también a nivel internacional, donde a veces conseguimos más datos que adentro acerca del manejo de esa red y los vínculos entre esta poderosa red que ya en nuestra base de datos suma más de 20.000 interacciones entre 5.000 agentes. Estamos hablando de una cosa gigantesca. Para que tengan una idea, Odebrecht, que es una cosa global también, que implicaron a casi todos los países de América Latina, estamos hablando de casi 2.000 agentes y cerca de 5.000 interacciones. O sea, la red de nosotros es muchísimo mayor. Nosotros seguimos estudiando las realidades para entender cómo funcionan esos sistemas y esos mecanismos. Estamos cada día denunciando de la mejor manera los abusos y la corrupción, y quiero destacar, no para echármela, sino para
para mostrar hasta dónde puede llegar el trabajo de cada uno de nosotros. Ayer en el informe de la FACT, de Finding Mission, salieron varios párrafos mencionando el trabajo de abuso y corrupción que hemos estado documentando, en donde ya exige, el propio informe exige una investigación mucho más profunda del impacto de la corrupción en Venezuela en la violación de derechos humanos. Proponemos leyes y políticas a cada rato. Por ejemplo, la semana que viene vamos a proponer, ya tenemos preparado, está listo, una oficina anticorrupción para la Asamblea Nacional, porque desde cada órgano se tiene que diseñar los mecanismos para reducir los riesgos de corrupción. Defendemos derechos. Nosotros, no solamente el derecho a acceso a la información pública, sino cada uno de los derechos de los venezolanos y cómo se está violando a través de la corrupción. Apoyamos e implementamos procedimientos dentro de alcaldías, dentro de gobernaciones o en los órganos que nos permitan, aunque a ustedes les parezca mentira, tenemos varias investigaciones, estamos avanzando y haciendo seguimiento a investigaciones que está haciendo el CICPC, por ejemplo, por denuncias que recibimos de corrupción y que procesamos ante los órganos de investigación. Formamos y capacitamos ciudadanos, y que les quería mostrar algunas cosas muy rápidamente. Tenemos una campaña muy fuerte, sobre todo por el tema del impacto del COVID en la lucha contra la corrupción, pero también en el ejercicio de los derechos. Nosotros hemos afirmado que Venezuela ya vivía una crisis humanitaria compleja, vivía una situación aterradora, pues ahora con el COVID-19 el escenario aterrador se ha multiplicado para muchas familias en Venezuela. Pero porque además hay nosotros no tenemos ninguna información, así como vemos que el resto de los países y los capítulos de Transparencia Internacional en el mundo están sacando denuncias porque no cuadran los números de una factura o porque no llegaron completos los datos de alguna entrega de medicamentos o de insumos para el COVID-19, nosotros lamentablemente no tenemos acceso a una sola de esas facturas. Nosotros no tenemos idea de cuánto está comprando el Estado, nosotros no tenemos datos desagregados acerca de nada. Eso aumenta la incertidumbre que ya por sí impacta el COVID-19. Hemos sacado campañas importantes donde nuestra consigna, y seguirá siendo, es la corrupción es el virus. El virus del COVID-19 es terrible, pero en Venezuela estamos seguros de que la corrupción es un virus que ha matado y está haciendo mucho más daño. Y hacemos recomendaciones, siempre presentamos recomendaciones y propuestas de mejora. Es importante destacar que la coalición anticorrupción, a la que seguramente pertenecen muchas de las organizaciones que están presentes hoy aquí, ya suman más de 700 organizaciones aliadas en la coalición anticorrupción. Tenemos ya un grupo nacional anticorrupción en salud, y estamos proponiendo la creación de un escenario para levantar la data mucho más sistematizada y ayudar. Y la otra cosa es que, bueno, hemos podido avanzar con audiencias también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos concedieron una audiencia para la próxima sesión de octubre sobre corrupción en el sistema de salud en Venezuela en el contexto de la pandemia. Y bueno, hemos logrado el apoyo, bueno, solicitamos esta audiencia pues con todas las organizaciones que ustedes ven allí en esta pantalla, con lo cual sumamos al comentario de Vincent. En Venezuela casi todo lo hacemos en alianza porque estamos convencidos de que es mucho más eficiente. Todos los programas que tenemos están en nuestra página web, todos tratan de resaltar, en este momento todos tratan de resaltar qué se puede hacer en el marco de la pandemia. Dilo Aquí se ha convertido en una plataforma para recibir denuncias de todo tipo. Y mañana, en particular, mañana sale un consejo ciudadano por el combustible, y a través de Dilo Aquí se va desde el Estado Lara, coordinado por defensores de derechos humanos y la coalición anticorrupción, Nelson Freites a la cabeza, y eso vamos a estar recibiendo las denuncias de cómo se está cobrando corrupción desde los funcionarios públicos para obtener gasolina
pagando lo que la gente pide. No, quería resaltar de esta lámina nuestro programa espaja.com, que es un programa de desinformación, porque en este momento, bueno, desde hace tiempo en Venezuela, pero quizás en este momento de pandemia, la desinformación hace quizás más daño que la opacidad, porque entre otras cosas lo que está haciendo la desinformación es destruyendo la confianza en todas las fuentes de información. Uno no sabe ya en quién creer. Y uno de los elementos más importantes que está haciendo Espaja es dedicando gran parte del trabajo de todo el equipo. Ahí detrás de Espaja hay 6 periodistas de alto nivel con experiencia. Ya el mes que viene cumplimos 1 año. Está dedicado gran parte a verificar y hacer fact-checking de noticias que tienen que ver con la pandemia. Campus Transparencia es otra de las cosas que estamos haciendo. Capacitar a los defensores es uno de nuestros grandes objetivos, y Campus, desde que se inició la pandemia, se abrió totalmente gratuito para todas las organizaciones y para todas las personas que estén interesadas. Tenemos, bueno, programas de todo tipo, y el trabajo no termina, el trabajo continúa, y espero que entre todos podemos empujar para el mismo lado, que es la libertad y la equidad en Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Merchi. Yo destaco tu rol como defensora en Venezuela, especialmente por haber sido y ser constantemente víctima de esa política de criminalización y las campañas de estigmatización que constantemente altas autoridades del Estado hacen en contra de quienes defienden derechos humanos, especialmente aquellos que constantemente están denunciando internacionalmente los abusos que se cometen en Venezuela. Yo destaco nuevamente ese rol que tienes, y pues seguiremos acompañándote desde el Centro para los Defensores y la Justicia, a ti y a tu equipo. Les recordamos entonces la encuesta que pueden ir respondiendo durante la actividad. Nos quedaría el último ponente del día de hoy, Rigoberto Lobo, director de Promedeum. Luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas, y finalmente un breve espacio para las reflexiones y conclusiones finales. Adelante, Rigoberto, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, primero un saludo y un agradecimiento a Mariana y al Centro para Defensores y la Justicia por tan importante actividad. Un saludo a Mercedes, a los señores Plutón y Force, que he conocido o que he tenido el placer de conocer previamente. El agradecimiento para ustedes, pero muy importante, con muchísima importancia para mí, para las personas que hoy nos acompañan, sobre todo aquellas que no conozco, porque bueno, nuestro trabajo tiene que ver con ustedes y es para ustedes. Nosotros estamos en Mérida, trabajamos básicamente de manera local. Hemos ido extendiendo un poco nuestro rango de actuación en la región de los Andes, y si bien creo que muchas de las cosas que podría mencionar ya han sido mencionadas en cuanto al contexto, a las barreras con las que estamos las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones realizando nuestro trabajo, es importante destacar que en el primer semestre del año que está en curso, que el mundo, bueno, ha estado expectante frente a una pandemia. Venezuela estaba ya previamente en una emergencia humanitaria compleja que se ha profundizado, que se ha prolongado, y que simplemente la pandemia lo que ha hecho es agravar una situación ya preexistente. En el mes de marzo se declara la medida de cuarentena total en Venezuela con el propósito de prevenir la propagación del virus COVID-19, pero esto sucede en un contexto de las regiones donde la falta de electricidad afecta además la conectividad a Internet y las telecomunicaciones. El suministro eléctrico, por ejemplo, en el estado Mérida, durante el primer semestre de este año, estuvo ausente en promedio más de 40 días, ¿no? Esto es en promedio de la cantidad de horas de ese primer semestre. Según la documentación que hemos estado haciendo este año, ese incremento equivale al 230% de aumento en comparación con el año anterior, ¿no? Y hemos citado en estos reportes que realizamos
el importante trabajo que realiza Transparencia Venezuela y cómo la corrupción afecta de manera directa a los derechos humanos de las personas, ¿no? En Venezuela vivimos una profunda corrupción donde los recursos no es que se pierden, sino que a veces se pierden en su totalidad, y al mismo tiempo hay un desinterés de parte del régimen por reparar o por atender ciertas situaciones que nos están afectando. Las medidas preventivas para evitar el COVID-19, las cuales en su mayoría exceden las establecidas el Decreto Nacional de Estado de Alarma, limitan de manera severa las actividades de las personas defensoras, como lo son el libre tránsito, incluso dentro del horario que está permitido para que nos podamos movilizar las personas, el cierre de paso hacia otros municipios, también dentro del horario permitido, para la movilidad y por supuesto obstruyendo de manera directa lo que son las acciones humanitarias por parte de organizaciones de derechos humanos. Existe un sistema de salvoconductos al cual no sabemos quién tiene acceso porque para las organizaciones no existe. Incluso en el caso de Promedeum, que trabaja directamente apoyando al Hospital Centinela para COVID-19 en el estado Mérida, con documentos emitidos por este hospital, no se nos ha permitido transitar por algunas vías, hemos sido desviados y también hemos sido retenidos en puestos de control donde simplemente se argumenta que como no somos médicos no podemos trabajar en lo que estamos trabajando. Esa extralimitación en la aplicación de las medidas ha propiciado, por supuesto, numerosas arbitrariedades. Los funcionarios policiales y militares siguen actuando o cada vez actúan más al margen de las normas constitucionales. A nivel nacional no se cuenta con datos confiables acerca del comportamiento de la COVID-19 en Venezuela. La difusión pública que se pueda hacer de esta información a la que podamos acceder y difundir, por supuesto, inmediatamente es desestimada y también es penalizada. Entonces, eso nos pone en una situación donde no sabemos qué hacer frente al acceso a la información que pueda haber, porque revelar parte de ella pues, puede significar la desaparición de una organización, la detención de una persona defensora de derechos humanos, y en el caso de Promedeum hemos preferido no replicar las denominadas cifras oficiales que se emiten desde el régimen, porque nos parecen que en sí son un ocultamiento de la realidad desde el principio. Tenemos conocimiento que durante la cuarentena un periodista en el estado de Mérida fue detenido en un punto de control por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, aun cuando un decreto regional les permitía el libre tránsito a cualquier hora a periodistas simplemente con su acreditación de su trabajo, ¿no? Sin embargo, fue detenido, se le mencionó que su vehículo iba a ser pasado a fiscalía, y cuando esta persona decidió fotografiar lo que estaba sucediendo, fue amenazado con la destrucción de su teléfono móvil, y en conversación con los funcionarios, pues se logró evidenciar de que esto responde a una orden, no era un hecho, no era una arbitrariedad que estaba realizando simplemente ese funcionario por actuación propia, sino que es un patrón que se ha evidenciado alrededor del país, y estos funcionarios aseguraban tener potestad para destruir esos teléfonos. El suministro de gasolina en la región de los Andes fue suspendido previo a que se decretara el estado de alarma en Venezuela. Eso, por supuesto, limita directamente las acciones de las organizaciones de derechos humanos y aquellas que realizan acciones humanitarias, porque si ya teníamos un sistema de transporte público o de acceso público ya precario y deficiente, esta suspensión de combustible afecta severamente también al transporte, y además nos pone en mayor riesgo al usar el transporte público, mayor riesgo de contagio. Eso es una situación que luego, cuando comenzaron las supuestas semanas de flexibilización en la cuarentena en Venezuela, está permitido el suministro de combustible, pero cada vez se ha hecho más difícil para las personas poder acceder a las organizaciones de derechos humanos, incluso los médicos que laboran en los
el Hospital Centinela para COVID-19 no tienen acceso a combustible, y esto ha traído como consecuencia, pues por supuesto, un aumento del precio del combustible en el mercado negro, y en la región de los Andes se está pagando hasta $4 por un litro de gasolina, con todos los riesgos que implica pues hacer cualquier tipo de compra en un mercado negro. A nivel de los estados de la región Los Andes, operan diferentes grupos de poder cohesionados a través de estructuras paralelas a las instituciones que son controladas por el gobierno nacional. Este es el caso de las figuras de los protectorados, que son aquellas personas que han sido designadas por el régimen para que trabajen de manera paralela en los estados donde hay gobernaciones en manos de partidos de oposición. Esto, por supuesto, esto ocurre en Mérida y ocurre en el estado Táchira, como en otros estados del país, pero estoy hablando de la región Los Andes. A medida de que estos grupos tienen más control sobre los territorios y comunidades, también, por supuesto, van creciendo las arbitrariedades. Entre los patrones que se han destacado este año, que prácticamente llevamos todo el año ya en pandemia, o gran parte de él, de ataques a las personas defensoras de derechos humanos, hemos logrado evidenciar que han sucedido suspensiones y bloqueos digitales. Esto tiene que ver con limitaciones a páginas web por diferentes razones poco claras, y las acciones para bloquear las redes sociales de organizaciones de derechos humanos y de personas defensoras. También como patrones hemos encontrado la intimidación y acoso, las amenazas de detención arbitraria. Esto tiene que ver con situaciones donde personas de organizaciones en nuestra región han revelado datos que tienen que ver con la situación real o más cercana a la realidad de COVID-19 en la zona Andes. Las limitaciones al libre tránsito, como lo he mencionado, aún con ciertas acreditaciones, y vuelvo a insistir, en el caso de Promedem tenemos documentos donde respaldan qué estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo, y sin embargo eso no ha funcionado, y se exige que tenga la firma de un funcionario militar, cuando pues en Venezuela seguimos teniendo la situación de que somos civiles controlados muchas veces por militares. ¿Qué hacemos frente a todo esto? Bueno, es un contexto dinámico, un contexto adverso, bastante dinámico. Las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos hemos tenido que, por supuesto, replantear nuestro trabajo. Las primeras semanas de la pandemia para muchas organizaciones funcionó para repensarse de lo que estaban haciendo, de lo que querían hacer o que podía cambiar en medio de esa incertidumbre que fue para todo el planeta cuando comenzó esta situación de pandemia. Más allá de lo que implica el contexto universal por pandemia, pues nos hemos tenido que repensar por nuestro contexto nacional y nuestros contextos particulares que tienen que ver con las regiones, como son la región de los Andes, porque cada región de Venezuela no es que esté peor o mejor que la otra, porque todas están en situaciones bastante precarias, pero sí cada una tiene sus particularidades que agravan la situación. La difícil conectividad a Internet, por supuesto, afecta las comunicaciones seguras para las personas defensoras. Por ello hemos dispuesto usar aplicaciones que no dependan de Internet, que sea comunicación segura también, que por supuesto para lograrse exigen mínimo tener acceso a telefonía móvil, ¿no? a llamadas y a mensajes de texto. Esto en muchas situaciones tampoco lo tenemos. Entonces hemos retrocedido en la historia la manera de relacionarnos en la región de los Andes, que quizás muchas de mis compañeras y mis compañeros, por ser menores que yo, no comprenden cómo puede ser la vida, cómo puede comunicarse las personas sin existir la telefonía móvil. Algunas personas defensoras han recurrido a costosos servicios de Internet, mudanza a lugares que no son afectados por los continuos y prolongados cortes de electricidad o sistemas de energía alternativa. Pero esto no es una opción viable para todas las personas, porque todas estas opciones implican una inversión elevada de dinero. El trabajo conjunto y edificando sobre los vínculos ya existentes, nuevas redes de trabajo para la defensa de los derechos humanos y la protección entre los pares siempre ha sido una fabulosa fortaleza. Lo mencionó el señor Plotón, lo mencionó el señor Forst.
los continuos procesos de formación, también en medio de la pandemia, aún con toda esta situación de desconectividad, y independientemente del tamaño que tengan estos procesos de formación o estas actividades como las que ha organizado el Centro para los Defensores y la Justicia, estrechan lazos y fortalecen el trabajo colaborativo entre las personas defensoras, lo cual, pues, por supuesto, nos hace ser un movimiento de derechos humanos más fortalecido. Se puede decir que durante la pandemia las organizaciones nacionales e internacionales que monitorean el trabajo de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos han incrementado su acción a pesar de todo, aún implicando más horas de trabajo para ellos. A su vez, las organizaciones locales que ya tenemos relación de confianza previa con estas organizaciones, hemos funcionado para conectar a otras organizaciones más pequeñas o menos conocidas, que igualmente tienen un trabajo bastante valioso. Algunas organizaciones hemos implementado programas de atención psicológica para las personas que integran nuestros equipos de trabajo, bien sea por la afectación tanto del tema pandemia, pero también por el tema de afectación psicológica que produce estar sometidos a tantas horas sin electricidad al día. Las organizaciones que pertenecemos a redes y dentro y fuera del país, y que tenemos también comunicación con oficinas de organismos de protección de los derechos humanos, hemos funcionado como un canal para que estas personas defensoras que puedan estar en riesgo podamos alertar, ¿no? Podamos alertar con bastante premura lo que esté sucediendo. Eso es muy valioso para nosotros, es muy valioso para Venezuela, como lo mencionaba Plotón. Venezuela tiene un movimiento de derechos humanos que, si bien no es tan grande como en otros países, pues en ese sentido es bastante fuerte, tiene una capacidad de actuar y de reaccionar frente a situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas defensoras. Trabajamos en alianza para levantar información, no solo de carácter social, también más técnica, que se traducen en radiografías sobre los daños de infraestructura o daños a la salud de las personas, que se convierten en una guía o una posible guía para la actuación de organismos humanitarios internacionales o organismos de protección de derechos humanos, ¿no? Eso es un trabajo que, si bien a veces se hace de manera silenciosa, a veces se hace de manera mediática, y esto me parece importante mencionarlo, porque de las dos maneras está bien, pues, ¿no? Las consideraciones personales no tienen que ver, pues cada quien trabaja como le parece mejor. Para nosotros es fundamental seguir haciendo nuestro trabajo. Por un lado, la documentación de las vulneraciones a los derechos humanos, pero por otro lado, hacerles saber a todas esas personas que han sido afectadas en sus derechos y a todas las personas en general, que seguimos a su lado aun cuando el contexto local, el contexto nacional y el contexto internacional nos los ponga difícil. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rigoberto. Además, un ejemplo de cómo las regiones, a pesar de la precariedad y de las constantes dificultades que enfrentan, siguen haciendo su trabajo de documentación, de denuncia, y a pesar de esos riesgos particulares que tienen en cada uno de esos estados donde ustedes están trabajando, siguen haciendo lo que deben hacer y alzando la voz por las víctimas. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Estamos ya sobre el tiempo, por lo que solo haremos las que nos llegaron a través del formulario de quienes se nos inscribieron. Lamentablemente, el señor Michel Force tuvo que retirarse por otros compromisos, ya que estamos sobre el tiempo. Sin embargo, pues con nuestros panelistas que quedan presentes, esperamos poder abordar esas inquietudes. La primera pregunta que tenemos está dirigida a Vincent, y es en relación a si existen directrices en los órganos de Naciones Unidas sobre qué hacer en procesos electorales, y sobre todo ahora en contextos de COVID y de crisis humanitaria. Y pues a nuestros panelistas ver también cuál es su opinión respecto a el papel de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela frente a un panorama restrictivo,
y qué podemos impulsar como movimiento de derechos humanos frente a esta situación y crear nuevos mecanismos de incidencia ante la nueva normalidad del COVID-19. Si podemos darle la palabra primero a Vincent, por favor, quien también debe retirarse por otros compromisos. Y bueno, esas serían las 3 preguntas y luego las reflexiones finales. Vincent, si es posible para ti responder la pregunta y darnos de una vez tus comentarios finales. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por las preguntas. A ver, en relación con la pregunta sobre directrices de Naciones Unidas sobre el contexto de COVID-19, sí las hay. Hay un número de declaraciones por procedimientos especiales, hay una página web de los órganos de tratados con información sobre obligaciones de los estados en relación con el COVID-19. Hay también material y directrices en relación con, si entendí bien, el contexto de elecciones. La pregunta era en relación con el contexto de elecciones. Entonces, hay un material importante, hay normas, hay pronunciamientos por parte de mecanismos internacionales en relación con estas situaciones, incluso un comentario general del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el tema del derecho a la salud, incluso creo en contextos de pandemia. Entonces hay normas ya existentes y hay pronunciamientos actuales en el contexto del COVID-19. ¿Qué es lo que se puede hacer ante la nueva normalidad? Yo creo que hablamos mucho, todos y todas, hablamos mucho de los desafíos y los retos en relación con el COVID. Pero lo que estamos haciendo hoy, yo creo que es una demostración de que hay nuevas oportunidades. Esas nuevas oportunidades están relacionadas con todo lo que tiene que ver con actividades en línea. Ya nos estamos enterando de que ustedes, defensoras y defensores, no tienen que estar en Ginebra y nosotros tampoco tenemos que estar en Caracas para colaborar de manera efectiva. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades en términos de colaboración efectiva a través de todo lo que es online y el área, el ámbito de online work nos abre muchas ventajas en términos de más cooperación. Y obviamente reitero que nosotros desde el Servicio Internacional estamos abiertos y estamos dispuestos a continuar y reforzar la colaboración con ustedes. Sí, y solo unas palabras, desafortunadamente yo también tengo que retirarme, pero quería reiterar mi agradecimiento a las organizadoras y por la oportunidad muy valiosa de haber tenido ese intercambio muy fructuoso con ustedes. Les deseo mucha suerte, mucho ánimo a todas y todos y un abrazo para los organizadores. Muchísimas gracias, Vincent. Un abrazo para ti y para todo el equipo del International Service. Y bueno, las otras preguntas que teníamos pendiente, a ver si cada uno de nuestros panelistas y defensores venezolanos pues pueden responder a esas 2 interrogantes e incluir sus comentarios y conclusiones finales para entonces proceder al cierre de la actividad. Muchas gracias. Disculpa, Mariana, ¿puedes repetir rápidamente la pregunta? Sí, les repito la pregunta y es, como movimiento de derechos humanos, ¿cuáles son los retos que creen que principalmente tenemos ahora en estos contextos y cómo como movimiento de derechos humanos ante esta nueva normalidad podemos hacer frente a ellos y frente a las restricciones que estamos enfrentando por el trabajo de defensa de derechos humanos? Rigo, ¿quieres que empiece yo? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Nos permite terminar de comunicar las cosas que nosotros habíamos pensado comunicar aquí. Bueno, primero hay un reto diario y es la lucha por la luz y por Internet, porque si bien es cierto que esta nueva normalidad y Internet y todas estas redes nos permiten estar en cualquier lugar sin necesidad de viajar, también es verdad que en Venezuela eso no es fácil. Así como no es fácil mantener las manos limpias porque no hay agua o no hay jabón, pues tampoco es fácil la comunicación. Nosotros con el equipo, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tratando de darle en la medida de lo posible algunas garantías para que tengan más tiempo de luz con los USB, los sistemas estos
que garantizan 3 horas de luz adicionales para la computadora por el router, comprando banner o hotspot, ayudando a nuestro equipo, por ejemplo, en Táchira o en las ciudades con más problemas, bueno, ya son todas, ¿no? Pero como para instalar sistemas especiales de internet satelital, tratando de conseguir recursos para computadoras que se puedan instalar, sistemas de carga de los celulares solares, o sea, tratando desde ese lado, tratar de apoyar al equipo para que continúe con un trabajo en el que están absolutamente comprometidos y como bien decía Rigoberto, no tienen horas, o sea, nosotros ya no, esto de la pandemia lo que nos ha hecho es trabajar muchísimo más. Trabajamos a toda hora y una de las cosas que estamos tratando de hacer es que el equipo tenga sus horarios, tenga su vida de esparcimiento con más tranquilidad, porque a veces es muy difícil, pero creo que el gran reto para nosotros es estar en los 2 niveles de trabajo que necesitamos, el atender a la gente directamente, el ver cómo estamos atentos a las necesidades de las personas que nos rodean, en mi caso a todo mi equipo, pero también a las personas que están denunciando permanentemente corrupción o que necesitan apoyo de cualquier tipo, pendiente de las redes, de las alianzas, de las coaliciones, sobre todo pendiente de la gente, pero también tener la mirada y la distancia para tratar de entender entre tanta confusión cuál es la estrategia que uno debe seguir, ¿no? En esas situaciones que son todas tan confusas, lo mejor es volver a los principios, ¿no? Los principios, el volver a los principios siempre ayuda a tomar una decisión, pero a veces no es fácil, por eso es que es tan importante mantener el trabajo en alianzas, seguir generando confianza entre nuestras organizaciones, entre las personas que forman las organizaciones, porque las organizaciones no son cosas etéreas, y esa generación de confianza pasa porque seamos coherentes, porque sigamos haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, por decirnos lo que nos tenemos que decir. Y los que estamos en Venezuela día a día, pues esa lucha, tratar de, por ejemplo, el tema electoral a nosotros nos daba mucho miedo que a la coalición lo dividiera, que hubiera gente que estaba a favor o en contra de ir a las elecciones. Pues nosotros lo que hicimos fue, bueno, vamos a crear espacios para discutir el tema y tener información actualizada y no fijar posición como organización, por lo menos dentro de la coalición anticorrupción que tiene, las organizaciones y las personas tienen derecho a tomar su propia decisión y por eso se creó este programa de Para Dónde Vamos, donde Pedro Pablo entrevista todas las semanas a algún líder que nos dé más información y nos ayude a dirimir, bueno, cuál es la mejor posición frente a ese issue tan importante como en próximas elecciones, ¿no? Pero en los temas de defensa creo que yo creo que uno tiene que hablar con otros defensores todos los días. Yo cada vez que hablo con Catherine, o con Feliciano, o con Susana, o con Mariana, me alimenta. Y creo que eso es una invitación que les hago que creo que es muy importante porque te abre el panorama, te quita la pereza que tienes enfrente, ¿no? Bueno, no sé si te respondí la pregunta, pero bueno, lo intenté. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mercy, y agradecidos también por tu participación en este foro. Y justamente eso es lo que hay que rescatar, que a pesar de la precariedad, a pesar de la adversidad y el contexto hostil en el que estamos trabajando, el poder buscar condiciones y seguir resilientemente haciendo nuestro trabajo de documentación y denuncia es lo importante para poder luchar contra la impunidad, contra la corrupción y contra la emergencia humanitaria compleja. Y ahora pues le damos a Rigoberto la palabra para que brevemente nos dé su respuesta y conclusiones finales y proceder entonces al cierre de la actividad. Adelante, Rigoberto. Gracias, Mariana. Bueno, como número uno, detenernos a mirar el contexto, analizarlo. Es muy cambiante y no podemos quedarnos con una imagen fija porque eso nos pone mayor riesgo. Dos, que es mucho más importante, saber que debemos parar, que en algún momento debemos parar, tomar la pausa. La pausa nos sirve para ser creativos, para revisarnos, para revisarnos hacia lo interno
y sobre todo por nuestra salud. Si no hacemos eso, pasa lo que me pasó a mí, lo que le pasó a una persona de Civil, que fuimos obligados a tomar un reposo médico por lesiones. Entonces, y también le pasó a una persona muy cercana a la organización internacional. Entonces debemos saber que tenemos que detenernos en algún momento, tomarnos tiempo, y que tenemos derecho también a ser felices, de que tenemos familia, de que tenemos que compartir con esas personas. Repito lo que dice Mercedes también, la comunicación, no solo por temas estrictamente de trabajo, sino ese cómo estás, el poder hablar, el poder escuchar. Los últimos días he estado escuchando personas defensoras de otros estados que ha sucedido lo mismo. En algún momento me han dicho, mira, disculpa por molestarte, ¿no? Y yo les digo, no te imaginas cómo me ayuda que tú te acerques a decirme cómo te sientes, cómo estás, porque eso nos trae a tierra, ¿no? A veces este trabajo se convierte en una centrífuga que nos expulsa, que nos aleja de nosotros mismos, que nos aleja, y me refiero no al trabajo de la defensa de los derechos humanos, sino el trabajo en Venezuela con todas las aristas que implica. Nos aleja de la familia, nos aleja de nosotros mismos, de esos centros que nos mantienen atados a tierra. Entonces la comunicación es importante, el tomarnos pausas, que además nos ayuda muchísimo en el trabajo, y hacer revisión constante del contexto. Muchísimas gracias, Rigoberto. Por parte del Centro para los Defensores y la Justicia, una vez más agradecer a nuestros panelistas, agradecer a quienes nos acompañaron y reiterar el compromiso que tenemos como organización de seguir abogando por contextos seguros y propicios para la defensa de derechos humanos, y reiterarles que los seguiremos acompañando a cada uno de ustedes frente a esa situación de riesgo, frente a esos ataques, y los invitamos pues a seguirnos también a través de nuestras redes sociales, en Twitter @defensoresddhh_ y en Instagram @centrodefensores, nuestro correo electrónico centrodefensores@gmail.com, y nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar la grabación de este foro y de nuestro conversatorio anterior, Centro para los Defensores y la Justicia, ONG. Muchas gracias a todos y que tengan feliz día.